Una madre pobre en el sertón se arrodilló en el suelo de tierra y elevó una oración. Señor, no te pido riquezas, solo un pedazo de pan para mis hijos. A la mañana siguiente sucedió lo imposible. Una bolsa misteriosa, llena de panes calientes, estaba frente a la puerta de su casa. Pero el milagro no terminó allí. ¿Quieres descubrir cómo ese pan cambió la vida de ella y de toda su familia? Necesitas conocer el desenlace de esta historia. La noche caía sobre el sertón como un manto oscuro y pesado. El viento soplaba fuerte, silbando entre las grietas de la pequeña casa de barro, trayendo consigo polvo y un frío que parecía cortar la piel. Las paredes, rajadas por el tiempo y la sequedad, parecían a punto de desmoronarse. El suelo era de tierra batida, endurecida por años de uso, y cada paso levantaba un pequeño velo de polvo. Dentro de ese refugio humilde vivían João, su esposa María y sus 3 hijos pequeños. El fogón de leña permanecía apagado hacía varios días, y la vieja olla de hierro descansaba vacía, cubierta de ceniza, como un símbolo de derrota. La casa no tenía olor a comida, solo el aroma seco del barro y la leña sin encender. María, acostada sobre un colchón delgado y gastado, observaba a los niños dormidos, encogidos como pajaritos en invierno. El estómago de los pequeños estaba vacío y hasta en los sueños parecían gemir. El menor, de apenas 3 años, murmuraba bajito, abrazado a su hermano mayor. Las lágrimas llenaban los ojos de la madre, pero ella no quería que los hijos la vieran llorar. Juan, sentado en la mesa gastada, tenía el rostro escondido entre las manos. Sus hombros, que antes transmitían fuerza, ahora temblaban bajo el peso de la responsabilidad. Había buscado trabajo en cada rincón, pero las puertas se cerraban. María se levantó, caminó hasta la pequeña ventana y miró el cielo estrellado. El silencio del sertón era abrumador. Con la voz quebrada susurró: Señor, no pido riquezas, no pido banquetes, solo un pedazo de pan para mis hijos. Juan la escuchó y levantó la cabeza con vergüenza. María, estoy fallando como padre. No logro darles nada. Ella le tomó la mano y respondió con firmeza: No fallas, aún tenemos fe. Eso es lo único que nos sostiene. El silencio llenó la casa, pero esa noche algo diferente se sentía en el aire. Era como si el cielo mismo se inclinara para escuchar el clamor de aquella familia. La madrugada llegó aún más fría. Afuera, las tejas crujían y los árboles secos gemían con el viento. Adentro, María no podía dormir. El hambre la mantenía despierta. Pero aún más, el dolor de ver a sus hijos sin fuerzas. Se levantó con cuidado, caminó hasta el rincón más oscuro y se arrodilló sobre el suelo de tierra. Con lágrimas que caían como lluvia comenzó a orar. Padre amado, no tengo nada para darles. No hay pan, no hay leche, no hay esperanza humana. Pero tú eres fiel. Eres el mismo Dios que alimentó a tu pueblo en el desierto, el mismo que multiplicó los panes y los peces. Mira a mis hijos, Señor, no permitas que duerman con hambre otra vez. Las palabras resonaban en la oscuridad y cada frase parecía abrir una grieta de luz en la noche. Juan despertó y la vio de rodillas. Su primera reacción fue quedarse en silencio, avergonzado. Sentía un nudo en la garganta, pero al ver la fe de su esposa, su corazón se quebró. Se acercó despacio, se arrodilló junto a ella y con la voz temblorosa dijo: Señor, soy un hombre falto. He intentado, pero fracaso. Hoy reconozco que nada puedo sin ti. Si existe esperanza, solo puede venir de tus manos. El matrimonio lloró y oró junto, y aunque no hubo voz audible, una paz suave e inexplicable llenó la casa. Parecía que las paredes ya no estaban vacías, que un calor invisible los abrazaba. Cuando terminaron, se sentaron en silencio. María miró a su esposo, tomó aire y declaró con firmeza: Juan, no sé cómo ni cuándo, pero mañana algo sucederá. Nuestro Dios no falla. Juan la abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo durmieron juntos con esperanza, aun cuando no había nada para comer. El sol nacía sobre el sertón, derramando una luz dorada que se filtraba por las rendijas de la casa de barro. María se levantó con el cuerpo cansado y un presentimiento que ardía en el pecho. Mezcla de esperanza,
Fue hacia la puerta para buscar agua en el pote de barro de la baranda. Antes de tocar la madera, percibió un olor suave y dulzón que no pertenecía al polvo ni a la sequedad. Su corazón golpeó fuerte. Empujó la puerta con cuidado, como si temiera romper un sueño. En la entrada, sobre la losa, descansaba una bolsa de tela sencilla, pesada, abultada. María se agachó, tocó la tela tibia y la llevó al pecho. Al abrirla, el vapor perfumado la envolvió. Panes dorados, aún calientes, con corteza crujientes e interior suave. Sus ojos se inundaron de lágrimas. Llamó a Joan con un hilo de voz. Él llegó, miró la bolsa, se tapó el rostro y cayó de rodillas diciendo gracias. Los niños, recién despertados, se acercaron con pasitos torpes. Al ver el pan, sus bocas se curvaron en sonrisas grandes, como si el amanecer entrara en ellos. Comieron con cuidado, saboreando cada migaja. Lo asombroso era que, por más que tomaran, la bolsa no se vaciaba. María retiraba un pan y otro ocupaba su lugar, como si la mano del cielo estuviera alimentándolos en ese mismo instante. El desayuno fue una liturgia, bendición, reparto, risas tímidas, miradas de asombro. Juan, con las manos temblorosas, repetía: «El Señor no nos ha dejado». María, rodeando a los hijos con los brazos, respondía: «Esta es la respuesta a la oración». La casa, que horas antes era un refugio de silencio y hambre, ahora parecía latir. La mesa de madera gastada fue arreglada como si fuera un altar. María extendió un paño descolorido, lo alisó con paciencia y colocó los panes al centro, brillantes como coronas. Preparó un café ralo con los últimos granos, y el aroma, aunque tenue, supo a fiesta. Los niños sentados juntaron las manos. Joan habló con voz quebrada: «Antes de comer, agradezcamos, porque esto viene de Dios». El amén de las criaturas elevó el techo. María partió y sirvió, primero a los niños, luego a Juan, después a sí misma. Cada bocado devolvía color, calor y luz. El crujido del pan sonó como promesa cumplida. Había risas, sí, pero también un respeto manso entre un pedazo y otro. Afuera, el sol trepaba el cielo y entraba en la casa en haces dorados. Adentro, la bolsa seguía pesada. Juan la observaba como quien ve un milagro a cada segundo. «No lo entiendo», murmuró, y besó la frente de María. Ella susurró: «No hace falta entender, basta con creer y compartir». Tras la comida, los niños corrieron al patio con fuerzas nuevas. María lavó la loza con un gozo manso. Juan, en el umbral, respiró hondo. El hogar volvió a ser hogar, mesa, pan, oración y una certeza. Aquel que oyó en la madrugada respondió al amanecer. Y no faltará mientras haya fe y manos dispuestas a partir el pan con otros. Y comprendieron que la gratitud también alimenta y sostiene el alma en sequía, siempre. La noticia del pan se esparció por la villa como fuego en hierba. En la casa humilde de Juan y María, los pasos no cesaban allí. Unos llegaban por curiosidad, otros por necesidad. Una mañana, doña Teresa golpeó la puerta con dedos impacientes. «¿De dónde salió tanto pan? ¿Quién se los deja de madrugada?», preguntó con ceño. María, serena, le ofreció un trozo tibio. «Vino de Dios», respondió. «Solo Él sabe cómo». Doña Teresa lo probó. El sabor tierno le ablandó el gesto, pero cayó para no ceder nada. En la calle, un grupo murmuraba allí entre risas: «Eso es cuento, pan no aparece solo». Sin embargo, niños con hambre se acercaban con ojos grandes y María partía sin medir. Cuanto más daba, más pesada parecía la bolsa. John observaba aquella abundancia silenciosa y recordaba las escrituras oídas de niño: el maná en el desierto, los panes y los peces. Ahora la palabra tenía olor, calor y migas sobre la mesa. Al anochecer llegó un pequeño llorando porque no había comido en el día. María lo abrazó, le puso pan en las manos y le secó las lágrimas. Al poco volvió con su madre, que dijo entre sollozos: «Milagro o misterio, hoy mi hijo comerá». El pan pasó de casa en casa y la desconfianza comenzó a mezclarse con gratitud. Los más pobres, al probar, lloraban en silencio. Los soberbios bajaban la mirada, confundidos por una bondad que no podían explicar. Un día de lluvia se oyó un golpe suave. En el umbral,
un hombre sencillo, ropa gastada, pies mojados. ¿Un vaso de agua?, pidió con voz baja. María le sirvió agua fresca y pan caliente. El visitante comió despacio, mirando con hondura, como quien ve más allá de lo visible. Antes de irse dijo solo: el justo vivirá por la fe. Juan salió para ofrecer techo, pero la lluvia había borrado huellas. No encontró a nadie en el camino. Esa noche oraron en silencio, convencidos de que habían recibido una señal del cielo. Pasaron meses. La bolsa no falló, ni un amanecer. A veces, María pensaba que esa provisión era un latido. Cuanto más se compartía, más fuerte sonaba. La aldea cambió a paso lento. El rumor mordaz fue cediendo a la reverencia. En los patios, las gracias dichas en voz baja subían como incienso suave. Entonces llegó la prueba nueva. Un antiguo conocido ofreció a Juan un empleo estable en una panadería de la ciudad. La noticia trajo alegría y con ella un miedo. María preguntó con lágrimas: «¿Si nos vamos y el pan?». Juan tomó sus manos con firmeza. «El pan no está en la bolsa. El pan viene de Dios. Si nos sostuvo aquí, nos sostendrá allá». Oraron varias noches. No hubo voz en el aire, pero una paz se asentó en la casa, como aceite que cura grietas. Entendieron que la fe también camina. Guarda memoria del milagro y se atreve al paso siguiente. Prepararon pocas pertenencias, abrazaron a los vecinos y de madrugada, con el corazón agradecido, salieron al camino, seguros de que la misma mano que multiplicó pan guiaría sus pasos hacia el nuevo capítulo. Confiaban sin ver. Amén. El cambio fue un desafío. La ciudad era bulliciosa, ruidosa, tan distinta al silencio del sertón. Joan comenzó su trabajo en la panadería. El primer día, al amasar, sintió lágrimas rodar por su rostro. Era como si cada pan que moldeaba llevara consigo la memoria de aquel saco milagroso. «Ahora soy yo quien reparte pan», pensó, «pero el don sigue viniendo de Dios». María también halló ocupación limpiando casas y cuidando niños. Los hijos entraron en la escuela, aprendiendo a leer y escribir con entusiasmo. La vida no se volvió rica de inmediato, pero la dignidad había regresado. Nunca más la mesa volvió a estar vacía. Juan se hizo conocido por la calidad de sus panes. La gente decía que tenían un sabor distinto y él respondía con humildad: «No es talento mío, es un regalo de Dios». Pasaron los años y la familia prosperó paso a paso. Se mudaron a una casa sencilla pero firme, con ventanas amplias y un pequeño jardín. Los hijos crecieron fuertes, con libros en las manos y sueños en los ojos. María jamás olvidó las noches de hambre ni las oraciones entre lágrimas. En cada comida, incluso en tiempos de abundancia, ella insistía en agradecer: «Señor, gracias por el pan de hoy y gracias por el pan que nunca faltó». Un día fueron invitados a contar su historia en una iglesia. Juan, con voz emocionada, narró cómo habían vivido la provisión inexplicable. María completaba con detalles: la oración en el suelo de tierra, el olor del pan fresco al amanecer, la visita del hombre misterioso que habló de fe. Al terminar, muchos lloraban. Personas que habían dudado renovaron su confianza en Dios. La familia comprendió entonces que el milagro no había sido solo alimentar cuerpos, sino sembrar esperanza en corazones. El pan multiplicado se había convertido en testimonio vivo. Y así como aquel saco se llenaba cada día, sus vidas también se habían llenado de propósito. El sertón, la ciudad, la aldea, la panadería, todo quedaba unido por un hilo invisible: la fidelidad de Dios. Y cada vez que alguien preguntaba cómo lograron salir de la miseria, Juan y María respondían lo mismo: «Con fe, porque el pan nunca faltó». Con los años, Joan y María prosperaron. Compraron una casa modesta pero propia, con paredes pintadas de blanco y un techo firme que no dejaba pasar el frío. Los hijos, ya mayores, seguían estudiando y soñaban con profesiones que antes parecían imposibles. Sin embargo, jamás olvidaron los días de hambre ni la primera mañana en que hallaron la bolsa de pan.
En cada comida, incluso en tiempos de abundancia, María levantaba la voz para agradecer. Señor, gracias por el pan de hoy y gracias por el pan que nunca faltó. Un domingo fueron invitados a dar testimonio en una iglesia. Joan contó con voz temblorosa cómo habían visto la mano de Dios en lo cotidiano. Describió las noches de llanto, la oración en el suelo de tierra, el olor del pan fresco en la puerta. María agregó el recuerdo del visitante misterioso que pronunció: el justo vivirá por la fe. El templo se llenó de lágrimas. Hombres y mujeres que habían dudado renovaron su confianza. Jóvenes que habían perdido la esperanza descubrieron que Dios sigue obrando. El milagro del pan se convirtió en semilla de fe para muchos. Juan y María comprendieron entonces que lo más grande no había sido solo alimentarse en la miseria, sino convertirse en testigos vivos de la fidelidad de Dios. El pan físico había saciado cuerpos, pero la experiencia había alimentado almas. Con el tiempo, su historia se difundió más allá del barrio. Personas llegaban a pedirles que contaran cómo Dios los había rescatado, y cada vez respondían lo mismo. El secreto fue creer. El pan vino de Dios y Dios nunca falla. El sertón, la aldea, la ciudad, la panadería, todo quedaba unido por un hilo invisible de gracia. Y aunque ya no aparecía una bolsa milagrosa en la puerta, comprendieron que el verdadero milagro era haber aprendido a confiar cada día. El eco de sus palabras resonaba en cada reunión familiar, en cada oración nocturna. El pan puede faltar en la mesa de los hombres, pero jamás en la mesa de quienes confían en Dios. Esta historia es la prueba de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Así como multiplicó el pan de aquella familia, también puede multiplicar esperanza, fe y milagros en tu vida. La palabra de Dios nos recuerda: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de Dios. Deja tu comentario contando qué parte te emocionó más. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales de fe y milagros. Porque la fe que transformó a aquella familia también puede transformar la tuya.